Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos agrada mucho que estén con nosotros en este segundo culto de iniciando este año. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado el transcurso del año pasado y este año iniciando con esta nuevas enseñanzas que tiene el pastor para con nosotros el día de hoy. Esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes y agradecemos enormemente que estén con nosotros. Y como dicen esta hermosa alabanza con la que comenzamos el culto, el Señor nos ha tocado y nos ha tocado nuestros corazones, nos ha tocado nuestras vidas y es por eso que estamos aquí, para alabarle, adorarle y enaltecer su nombre, Señor. Así es que los invito, hermanos, a que sigamos alabando a nuestro Señor. Alabemos, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 9, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Y así, hermanos, hemos estado cantando estas hermosas alabanzas. Mas yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Yo te canto porque creo. Esto es más que sentimiento, es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo
Hermanos, es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Hacemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, es tiempo de escuchar la predicación de nuestro pastor David. Segundo domingo de este 2022. Estamos gozosos. Y así es como se titula el sermón del día de hoy. Gozosos, con regocijo. Y nuestro texto base está basado en Filipenses. Como habíamos dicho, vamos a iniciar una nueva serie. Filipenses 1 y 2, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto en la versión Reina Valera 1960. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra hermosa. Háblanos hoy, exhórtanos a tomar decisiones, exhórtanos a vivir conforme a tu voluntad. ¿Qué nos dice referente a la salutación? La Real Academia de la Lengua Española. La salutación es el acto o el efecto de saludar, la acción de saludar. En nuestra sociedad, saludar es un evento de cortesía, de cordialidad, de decencia, de buenos modales. Yo recuerdo mucho y con gran cariño, con gran gratitud, las reuniones familiares de los Mújica. Muchísima gente, entre primos, tíos, primas, la abuelita, los yernos y hasta invitados. Casa llena en la casa de los tíos Raúl y Gloria y de la tía Tinita. Y todavía cuando estaba mi abuelita Inés. Recuerdo también que de adolescente llegaba y veía tanta gente que me daba flojera. Me paraba en la puerta al ir llegando y decía: buenas tardes a todos. Y también recuerdo que mi mamá me llamaba la atención y me pedía que saludara de manera personal a cada uno de los asistentes, de mano, mostrando de esa manera mis respetos y mi aprecio. No lo entendía entonces, lo entiendo ahora. Así que aprendí que saludar es mucho más que un evento aislado. Es una manifestación del respeto que se puede sentir por las personas. Es una manifestación de convivencia. Es una manifestación de que alguien nos importa. Estamos comunicando que percibimos que allí está. Es una manifestación de cariño a la familia. Hay estilos de saludar y hay sitios en donde se acostumbra a saludar mucho y otros en donde vivimos aislados. Podemos ser una multitud, pero estamos aislados. Por ejemplo, de esto en la Ciudad de México, es común que en la calle la gente se encuentre y no se salude. Incluso en Querétaro, aunque un poco menos, ahí como que la gente saluda un poquito más. Recientemente estuve en Oaxaca, donde acudimos la familia y la gente acostumbra a saludarse en la calle, incluso entre desconocidos. Entonces va alguien caminando y yo me daba cuenta de la reacción de la gente. Si volteaban, si hacían contacto visual, entonces les saludaba y generalmente respondían gustosos, como que es un momento de adquirir confianza. Solamente era responder el saludo, pero cambiaba su expresión. Lo mismo sucede en el norte del país. La gente es muy saludadora. Y también viene a mi mente, hice mi internado en Baja California Sur y después regresé en mi servicio social, una encuesta nacional de salud, tomábamos muestras de sangre, visitábamos los domicilios y recuerdo esas visitas domiciliarias. A veces no encontrábamos a la señora de la casa y teníamos que regresar a visitar nuevamente ese domicilio por las tardes. Y también notaba que hay una recepción muy diferente. Cuando alguien decía de manera muy propia, muy decente:
pero muy lejana, muy frío. Buenas tardes, señora, ya regresé. Y la respuesta pues era igualmente fría. Generalmente sí nos atendían, pero no había esa comunicación humana intensa. Pero cuando yo saludaba usando el modismo local, yo no decía ya regresé, señora, decía ya volví, doña, usando incluso el tono local. Entonces me identificaban como alguien propio, como alguien cercano, como alguien a quien confiar. Y por supuesto, la recepción era mucho más cálida y mucho más cordial. Lo mismo que de la tasa de respuesta para obtener las muestras de sangre y la información en salud. Lo mismo sucede con el saludo. El saludo tiene importancia porque el saludo nos implica comunicación. El saludo nos implica comunión, el saludo nos implica identidad, el saludo nos implica decirle a la otra persona, me importas, me importas. Y esto mismo estaba haciendo Pablo, aquel que había sido Saulo de Tarso, del que hablábamos la semana pasada. Pablo, el pequeño, que es lo que quiere decir su nombre, pero el gran predicador, aquel gran instrumento que Dios estaba utilizando para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, el pequeño, desde la prisión en Roma, entre el año 62 y 64, mandaba una carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Y a través de esta carta y a través de esta salutación inicial, Pablo les estaba diciendo, están en mi pensamiento, están en mis oraciones, como lo dice más tarde, están en mi mente, en mi corazón. Les amo y les saludo de esta manera. Pablo les está diciendo a los filipenses con su saludo que son importantes para él. Y nos vamos a la primera enseñanza. En estas sencillas palabras hay mucha enseñanza, mucho nos está diciendo el Señor a través de Pablo, de la escritura de Pablo. La primera enseñanza es el gozo de servir a Jesús nos da identidad. Estamos hablando de la salutación. Así que saludar es también la intención de entablar una relación, fortalecer una relación o mantener una relación si es que esta ya se había establecido previamente. Saludar es entonces crear un impacto inicial. Saludar es presentarse y presentar también al interlocutor, aquel que está recibiendo el mensaje, respeto, admiración, afecto, que se pueda sentir por él o por ellos, como en este caso en el que Pablo está dando una salutación a varias personas, una salutación a la iglesia de Filipos. Y en esta salutación inicial, Pablo incluye, por supuesto, a Timoteo, el joven Timoteo, aquel a quien ha discipulado personalmente Pablo, aquel que por su juventud le pueden ver de una manera distinta e inapropiada a los ancianos, su joven discípulo. Pablo lo incluye en la salutación y con eso les está mostrando lo importante que es Timoteo para él. Pablo acostumbra en las salutaciones incluir a los colaboradores, de manera que nos deja ver a través de esto rasgos de su personalidad y de su ministerio. Servir al Señor implica dejar fuera toda soberbia, todo egoísmo y todo protagonismo. Es a Jesús a quien hay que darle todo el honor y toda la honra. Y Pablo lo sabe y Pablo lo manifiesta. Y después, de manera inmediata, después de mencionar a Timoteo, presenta cuál es su papel, cuál es su rol y las características que está desempeñando al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con tan solo esas palabras iniciales, Pablo nos está diciendo que le gusta trabajar en equipo,
y que él no es la estrella principal en este encuentro epistolar que está por ocurrir con la iglesia de Filipos. Pablo nos está diciendo que todo es alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos está diciendo que le gusta darle importancia a la gente que trabaja con él, a sus colaboradores, a gente que como él ha decidido entregarse al servicio de Cristo en la formación de su iglesia primitiva. Así que en esta salutación inicial Pablo incluye a este joven Timoteo, su discípulo. Tan importante es que Pablo le dedica 2 cartas y las tenemos en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo. Es palabra de Dios y palabra inspirada, y le pone en un punto de relevancia ante los ojos de la iglesia de Filipos para que no lo desdeñen por su juventud. En Pablo vemos que no hay egoísmo, en Pablo vemos que no hay protagonismo, no quiere para sí reconocimiento. Pablo comparte, Pablo trabaja en equipo, y además la parte más importante y la más trascendente es que se sabe servidor de nuestro Señor Jesucristo. La salutación de Pablo nos sirve para presentar quiénes somos, cómo somos y a quiénes servimos. Y Pablo y Timoteo se ubican de manera precisa y además preciosa como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia primitiva y en el idioma que se hablaba en aquel entonces, principalmente en estas ciudades de Macedonia y de todo el mar Mediterráneo, era el griego koine, era lo que se hablaba, y está escrito esto en ese idioma. Y en ese idioma decir siervo es sinónimo de ser esclavo. Así que Pablo y Timoteo se ubican como esclavos del Rey de Reyes, como siervos. Cuando dicen somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, están diciendo somos esclavos de Cristo. Y podemos ver entonces que la salutación nos dice cómo somos y también qué somos, y nos sirve para mostrar una identidad peculiar, tan precisa, de quiénes son los siervos. Porque servir a nuestro Señor Jesucristo es sin lugar a dudas una característica que define la vida de las personas, que les hace diferentes a cualquier otra persona que tenga su prioridad, su pensamiento, su manera de ser, de actuar y de conducirse en este mundo en otra persona o en otra cosa. Una persona que está en situación absolutamente distinta, pero cuando lo que nos define es la relación con Dios. Si se es siervo, es que se es seguidor, y si se es seguidor, es que gustosamente somos esclavos de Cristo, o definitivamente no se le sigue. Y si no se es esclavo de Cristo, entonces se es esclavo del pecado, porque no hay medias tintas en la relación con nuestro Señor. Seguir a Cristo es saberse siervo y esclavo del Señor de señores, del Rey de reyes, del Príncipe de paz, del Padre eterno, del Consejero, del León de Judá, del Cordero de Dios, del pan de vida y del agua viva. Todo lo que nos decía Isaías y que estudiamos en esta parte final de diciembre, y todas las maneras en que podemos referirnos a nuestro Mesías, a nuestro Cristo. Y entonces encontramos 3 características principales en estas sencillas palabras de Pablo, en esta salutación inicial. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y a quién servimos? Y por lo tanto, estos 3 aspectos nos dan la identidad de la gente. Podemos ahora pensar en la importancia de la salutación de Pablo. Él nos está presentando para conocer a estos hermanos de la iglesia de Filipos. Él los conoce. Es una de las iglesias que él fundó, en una comunidad donde había tan pocos judíos que no alcanzaban a juntarse siquiera los 10 varones judíos, cabezas de familia necesarios para formalizar una sinagoga.
en esta ciudad que era un centro económico, cultural y de comercio del Imperio Romano en Macedonia, que había una importante actividad comercial. Pablo fundaba una iglesia con características muy peculiares. La mayoría eran gentiles, pero además esta peculiaridad le da una impronta a la totalidad de la carta que Pablo les dirige. Esta no es una carta correctiva, ni tampoco es una carta de exhortación para evitar desviaciones doctrinales que ya se presentaban desde muy temprana el nacimiento de la iglesia primitiva. No, esta es una carta de amor. Esta es una carta en donde Pablo les está expresando el gozo de comunicarse con ellos. La característica principal de esta carta es el gozo y el regocijo que Pablo manifiesta desde estas frases iniciales. Y además, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, debemos de ser bien claros que esta carta se escribe en una circunstancia peculiar. Se escribe desde la cárcel, durante el primer encarcelamiento de Pablo, alrededor de los años 62 a 64 de nuestra era. Y lo más probable, según los historiadores, es que haya sido escrita en Roma. Así que Pablo está encarcelado, pero no importan las circunstancias. Él no deja que le definan las circunstancias de estar en la cárcel. A Pablo la identidad se le da por quien cree, en quién cree, y le define también a quién sirve. Le define el gozo de servir a Cristo, no las circunstancias de estar en prisión y de los padecimientos que llama él aguijón de la carne, y del encarcelamiento como consecuencia de servir a Cristo. Le define el gozo de tener colaboradores dispuestos también a entregar su vida a nuestro Señor. Le define también la manera en que se pueda comunicar con estos hermanos de la iglesia de Filipo. Le define también el gozo de trabajar en equipo. Le define el gozo de tener hermanos a quien dirigirse y poder dirigirse a ellos. Así que se suma gozo tras gozo, y gozosos, como se llama este sermón, sabiéndose esclavos de Cristo, trabajar en el extendimiento de su reino. Todo esto lo encontramos en unas cuantas y sencillas palabras. Pablo y Timoteo, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es nuestra primera enseñanza: el gozo de ser seguidor de Cristo, el gozo de ser siervo, el gozo de ser esclavo de nuestro Señor, el gozo de haber sido liberado de la esclavitud del pecado por su muerte en la cruz, el gozo de tener hermanos con lo cual poder trabajar juntos, que tengan la misma entrega, la misma pasión por servir a Jesús. Es un gozo que se debe notar, y es lo que hace Pablo con su carta. Es un gozo que se debe manifestar en cada paso que demos. Es un gozo que se debe tener en cada momento de nuestra vida. Es más, es un gozo que se debe manifestar en cada salutación a los hermanos, sí, pero también a los desconocidos, a los perdidos, a los que sabemos que están en pecado. Saludémonos con gozo para que su saludo sea en sí mismo un testimonio. Cada que nos encontremos a alguien, saludar con gozo le va a decir quiénes somos, cómo somos y a quién servimos. Cuánta alegría hubo en algunas iglesias al reencontrarse los hermanos después de tantos meses. Vemos que nos genera gozo la interacción con los hermanos. Y cuidarnos y resguardarnos también nos genera paz. Y nos genera, ¿sabe qué también? La ilusión de un próximo reencuentro, que es lo que Pablo dice en su carta. Y en algunas otras congregaciones como la nuestra, pequeña y naciente en medio de esta pandemia,
la ilusión de reunirnos por primera vez en el nombre del Señor. Es una ilusión y es una esperanza. Y es una esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sabemos que ocurrirá. Nos sentimos gozosos y nos sentimos dispuestos. Nos sentimos alegres. Y no miremos las circunstancias actuales. No miremos lo que nos está ocurriendo con desdén, no, cuidémonos, atendamos las indicaciones, resguardémonos, apliquémonos las vacunas, usemos cubrebocas, mantengamos la distancia, pero que no nos definan las dificultades, sino que nos defina Cristo Jesús, sabiendo que Él es el que nos define, el que nos da identidad, Él es el que nos da vida y Él es la fuente de toda esperanza y de toda fe. Y en eso es que debe descansar nuestra identidad. En eso es que descansa nuestra necesidad de ser iglesia. Y en eso es lo que descansa también la necesidad de trabajar en equipo. En eso descansa nuestra identidad como siervos, es decir, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos decir sin lugar a dudas que la salutación define quiénes somos y a quién servimos. Y ahora nos vamos a la segunda enseñanza, el gozo de tener hermanos en la fe. Y tiene que ver con las palabras que siguen a la primera oración. Pablo menciona a quién saluda, ahora menciona a quiénes saluda. Pues muestra lo que hay en su corazón, muestra que hay afecto, muestra que les ama. Esta salutación va dirigida a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y entonces tendríamos que clarificar quiénes eran esos santos a los que se refiere el Nuevo Testamento, a los que menciona Pablo. Y tenemos que decir y ser muy claros que de ninguna manera hablar de santos tiene que ver con la concepción tradicional que hay en la religión popular, de que es gente que ha logrado tener una elevación espiritual más allá que el resto, que está más cerca de Dios y que pues están por encima de lo que pueden estar todas las demás personas, que están en un nivel distinto, en un nivel diferente al que podemos estar todos los seres humanos. Mucho menos pensar que puedan tener un papel como intercesores entre Dios y las personas. Eso no es correcto, eso es incluso blasfemo y va contra la palabra de Dios. Y también tenemos de ser muy claros que no son individuos a los que se les debe rendir culto y adoración. Esto es idolátrico y también le desagrada a Dios. Así que nada tiene que ver la concepción de los santos con la concepción tradicional de la religión popular. Dios quiere una relación personal y Dios quiere un contacto directo con las personas. Y entonces busquemos el sentido correcto de la palabra santos. Tampoco existe en la Biblia lo que se llama la santificación posicional en algunas agrupaciones. No tiene sustento bíblico pensar que una vez aceptado a Cristo se adquiere una posición especial de santificación de manera inmediata y automática. Esto tampoco tiene sustento bíblico. Lo que ocurre sí es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, llega a morar en nosotros el Espíritu Santo, nos sella y empezamos un proceso de santificación que nos va alejando del pecado. Pensar que automáticamente ya somos santos es vanidad, es orgullo y es soberbia humana. Es pensar que aún podemos ser salvos por obras, pero sabernos que somos pecadores, cotidianamente pecadores, inconscientemente pecadores. Es también saber que somos necesitados de la gracia,
necesitados cotidianamente, permanentemente de la misericordia y de la gracia de Dios. Seguimos siendo pecadores. No es que nos acostumbremos y normalicemos nuestra relación con el pecado, pero sí sabemos que todo lo que ocurre en nuestra vida no es por nosotros, sino es por la acción del Espíritu Santo. Y por lo tanto también necesitamos estar cotidianamente, consuetudinariamente, en todo momento y en toda ocasión necesitados de Cristo. Y eso es lo que nos permite permanecer en su palabra. Y eso es lo que nos permite que cuando fallamos, el Espíritu Santo nos redarguye, que nos duela fallar, que nos duela equivocarnos, que no estemos contentos con los errores, que nos duela el pecado y que tratemos entonces sí de estar en un proceso de santificación. ¿Y qué es este proceso de santificación? El ir adquiriendo el carácter de Cristo. A esto se refiere la santificación y es un proceso que no vamos a ver terminado en esta vida, porque mientras caminemos en la tierra, mientras estemos, como dice el pastor Oviedo, en la tierra de los vivos, seguiremos siendo pecadores, pero vamos a ir adquiriendo paulatinamente el carácter de nuestro Señor Jesús en la medida en que vayamos adquiriendo madurez espiritual. Pero antes de eso tenemos que haber entregado a plenitud nuestra vida a Él. Y esto es precisamente a lo que se refiere Pablo. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús. Santo quiere decir apartados. Los apartados, los que se han salido del mundo para volverse ciudadanos del reino de Dios. El remanente, el pueblo nuevo, que entonces no estaba creado aún, pero que es creado por Cristo, para Cristo y con Cristo. Este pueblo nuevo, ese remanente, ese retoño que fundamenta su fe en Jesús, y con Pablo, obediente de su misión, les predica a esta comunidad predominantemente gentiles, y en donde se rompe la división entre gentiles y judíos. Un pueblo nuevo cuya identidad se fundamenta ya no en las cuestiones raciales, ya no en cuestiones territoriales o políticas, tampoco en cuestiones culturales o económicas. No se fundamenta tampoco en las tradiciones ni en las costumbres. Este pueblo nuevo, estos santos, adquieren la identidad cuando se convierten a Cristo Jesús. Es precisamente haber creído en Jesús como Señor y Salvador lo que les da identidad y lo que les hace ser llamados así por Pablo, apartados del mundo. Así podemos encontrar que en la salutación de Pablo y Timoteo han entregado ellos su vida a Cristo. Se saben siervos, se saben esclavos, pero saben también que hay otras personas diferentes en raza, en idioma, en cultura, en tradición, distinta a ellos, pero que tienen también algo en común. Han entregado también su vida a Cristo. Y por eso son santos, porque son apartados del mundo para seguir a Jesús. Esta carta de gozo y de regocijo se refiere precisamente a los que han creído en el Señor, que se encuentran en Filipos. Así que esta carta es un encuentro entre hermanos. Y cuando nos encontramos entre los hermanos, eso, sin lugar a dudas, nos genera gozo, nos genera paz, nos genera consuelo, nos genera esperanza y nos genera también regocijo. Y es por eso que ese es el tono de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Es un tono de paz, de gozo, de regocijo en el reencuentro, aunque sea de forma epistolar. Para Pablo no hay redes sociales, no hay internet, no hay Facebook, no hay YouTube. Hay cartas. Y es la manera en que se reencuentra con los hermanos. Hoy tenemos estas herramientas, tenemos el Zoom, tenemos el Meet, y podemos sentir regocijo de encontrarnos. A pesar de no estar cara a cara, a pesar de las circunstancias,
El encontrarnos con los hermanos nos debe dar regocijo, nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz. Pablo en prisión, nosotros por circunstancias sanitarias debemos sentir regocijo, porque la esperanza se funda no en las circunstancias, sino en la misericordia y en la piedad de Jesús. Así que Pablo le habla a esta iglesia de Filipos con ese regocijo que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo, y el reencuentro, el encuentro con los hermanos. Este regocijo de Dios va mucho más allá de las circunstancias. El gozo del encuentro entre hermanos es una manifestación de una identidad común. El gozo del reencuentro entre los hermanos es la segunda enseñanza de la salutación de Pablo. Y entonces nos sirve también a nosotros en este contexto para encontrarnos con los hermanos, con el mismo regocijo, con la misma paz, con el mismo gozo que está manifestando Pablo en esta salutación inicial. Y es el gozo, el regocijo y la paz que solamente nos puede dar Cristo Jesús. Y nos vamos a la tercera enseñanza, el gozo de ser iglesia. La tercera enseñanza es precisamente el gozo de la estructura. Las siguientes palabras, después de que define quiénes son los que escriben, a quiénes son a los que escribe, nos habla de que estos santos de Filipos están con obispos y con diáconos, es decir, están integrados en una iglesia estructurada, en donde hay ancianos, que son los encargados de la enseñanza espiritual, y en donde también hay diáconos, que son los encargados del servicio a los hermanos. Pablo es muy claro en esto. En su primera carta pastoral, precisamente a Timoteo, les está diciendo los requisitos para ser obispo y para ser diácono. Pablo pone lo que está en su corazón puesto por el Espíritu Santo para poder ir adquiriendo estas iglesias una estructura, un liderazgo, pero un liderazgo fundamentado en la voluntad de Dios. Y ambas figuras, tanto del obispo como del diácono, están ya visibles en este momento en que Pablo escribe esa carta a la iglesia de Filipo. Así que recordemos qué nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, que es donde se fundamenta esto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Me llama la atención este entrecomillado, y habría que ir a los escritos más antiguos para ver si esto es un agregado que se puso posteriormente y que no está en el escrito más antiguo de Pablo. Y nos dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y después Pablo pone los requisitos para el diaconado. A partir del versículo 8, Pablo los menciona y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero
y después ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y en el versículo 11 nos habla de una situación muy interesante, muy importante. Nos habla del papel de las mujeres en el diaconado. Se hablan de diaconisas en el Nuevo Testamento, no de obispas, pero sí de diaconisas. Y nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así son los requisitos para ejercer el obispado y el diaconado, posiciones de liderazgo que ya estaban en la iglesia de Filipos y que seguramente Pablo impulsó con estos requisitos. Además tenemos esa división en el trabajo en el mismo Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos habla de estas dos figuras para que no se distraigan los apóstoles en la predicación de la palabra, sino que haya varones de buen testimonio que también hayan entregado su vida a Cristo, para que puedan servir al resto de la iglesia. Así que es una iglesia estructurada conforme a la voluntad de Dios. Es una iglesia organizada, es una iglesia disciplinada. Y eso, por supuesto, que genera gozo, por supuesto que genera regocijo, por supuesto que genera paz y tranquilidad, sabiendo que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Que hay un orden terrenal, que hay una organización, perdón ustedes, y una división de trabajo, pero que esto está realizado no conforme a la voluntad humana, sino conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. No basta estar entonces con disposición de servir, debemos de trabajar organizados, debemos de trabajar en una forma unánime. Cada quien, como nos dice Pedro en la primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y a través de su Espíritu Santo, cada quien ministrando o administrando los dones recibidos. Unos con el don de la palabra, otros con el don de la hospitalidad, otros con el don de la organización, otros con dones económicos, otros con el don de la exhortación y del consuelo. En fin, tenemos esta gracia multiforme con dones recibidos de manera distintiva por cada persona, cada quien en lo que Dios y su Santo Espíritu haya puesto en su corazón, cada quien trabajando de una manera estructurada, de una manera organizada, de una manera disciplinada, como le gusta a Dios, como le agrada a Dios, que trabajemos en el extendimiento de su reino. Esta carta, reitero, no es una carta correctiva como podemos encontrar en las cartas a la iglesia de Corintios. Es una carta de gozo y es una carta de regocijo, porque esta estructura está viva y actuante en la iglesia de Filipos. Esta disciplina existe en esta organización y estas decisiones de servir a Cristo Jesús las encuentra ya Pablo en esta iglesia de Filipos. ¿Y cómo no regocijarse con ello? ¿Cómo no sentir gozo con ello? Y por lo tanto, pues muestra este gozo y este regocijo. Es lo que Pablo tiene en su corazón y lo manifiesta en estas sencillas palabras desde el saludo, y podemos también hoy estar gozosos. Hoy nuestra iglesia madre ha decidido suspender los cultos presenciales también, pero tiene una organización y un orden y cuidados necesarios y prudencia y sabiduría, y son un ejemplo para nosotros. Lo mismo en esta naciente iglesia. Es factible que a nosotros nos toque sembrar y sean otros los que cosechen, pero es a Cristo a quien servimos
y a quién trabajamos. Nuestra iglesia madre y otras iglesias de la red pastoral oral de Oreb son iglesias que están creciendo y que nos gozamos de ser una comunidad, nos gozamos de permanecer a la red. Dios es un Dios de orden y disciplina, pero también es un Dios de confianza, es un Dios de esperanza, es un Dios de fe, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios que comprende la debilidad humana. Es un Dios que comprende nuestros temores, nuestros miedos, nuestras necesidades, pero es un Dios que amoroso nos brinda la fuerza para poder seguir trabajando en el extendimiento de su reino, que nos sostiene cotidianamente en todos los aspectos de nuestra vida. Un Dios que ha entregado su vida para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación con el Padre. Y Él mismo es la cabeza de la iglesia. Y los demás miembros, sumando esfuerzos, sumando talentos y sumando los dones recibidos, poder trabajar organizadamente en el sentir del Rey, del Reyes. Y eso sin lugar a dudas debe generar gozo. Hay personas en diferentes partes, personas diferentes en muchos aspectos, personas en diferentes situaciones, pero con el mismo sentir, darle respuesta a Jesús y convertirnos entonces en el tipo de iglesia que Cristo nos demanda. Cristo quiere una iglesia con sana doctrina, una iglesia en donde se reciba amorosamente a todas las personas, una iglesia en donde haya crecimiento espiritual a través del discipulado, del estudio, de la reflexión, del análisis de su palabra, en donde lo que se predique sea palabra de Dios, porque solamente así se permite el crecimiento espiritual. Y esto solamente se logra cuando toda la iglesia trabaja unida en el análisis y en el estudio de la palabra de Dios, en comunidad. El gozo de ser y estar en una iglesia disciplinada y ordenada, en donde todo el mundo sepa quién es la cabeza, que es Cristo y solamente Él. Podemos concluir entonces que en estas palabras iniciales, desde la prisión, Pablo nos enseña muchas cosas. Nos enseña el gozo de servir a Jesús y que eso lo define como individuo y como comunidad. Nos muestra también el gozo de ser esclavo de Jesús y no esclavo del pecado. Nos muestra el gozo de trabajar en equipo y de saber que todo el honor y toda la gloria debe ser para Cristo Jesús. Nos muestra también el gozo de tener hermanos y encontrarse con ellos, aunque sea en forma epistolar, como en el caso de Pablo, o de manera virtual como nosotros actualmente, pero compartir con los hermanos, tener comunión, es decir, cosas en común, y que esta comunión se fundamente en Cristo Jesús, es decir, que nos convirtamos en una comunidad de fe, nos debe generar gozo. El gozo de ser iglesia, el gozo de estar en una iglesia con orden y estructura como lo manda el Señor y saber que allí se puede servir de diferentes formas. El gozo de saber que en Jesús hay recompensa siempre, sin importar las circunstancias. Esa recompensa que no alcanzamos a ver se llama esperanza y está fundamentada en la fe en Cristo Jesús. Así que en estas sencillas palabras se nos plantea también un desafío. Y en este desafío quiero referirme al versículo 2. El desafío es creer y creerle al Señor. Estar con gozo y regocijo, con la ilusión de encontrarnos, con la ilusión de ser iglesia a pesar de las circunstancias y de las dificultades externas.
Y es precisamente en este versículo 2 en donde se nos plantea la recompensa. Las enseñanzas previas nos van preparando para decir que estamos gozosos de nuestra identidad en Cristo Jesús y que ésta defina nuestra existencia, que ésta defina nuestra manera de andar en el mundo, nuestra manera de interactuar con los apartados, es decir, con los santos en Cristo Jesús, con todos los que han entregado su vida a Cristo. Y después de esto, una inmensa recompensa, con seguridad y con certeza tenemos en Cristo Jesús, y que Pablo la menciona en ese versículo 2 cuando nos dice: gracia y paz para usted, gracia y paz para usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Gracia y paz para cada miembro de la Iglesia de Cristo. Gracia y paz para todas las familias en las que reina Cristo Jesús, en la que Jesús es el centro de su vida, en que la enseñanza a los hijos y el actuar como esposos se fundamente en Cristo Jesús. Gracia y paz para aquellos que se saben, que nos sabemos necesitados y que buscamos conocer de la palabra de Dios. Gracia y paz para todos los que acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y esa gracia y paz no parte ni depende de los hombres. Esa gracia y paz depende de la misericordia de Dios, de nuestro Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Pablo en este versículo 2. Y es que su misericordia es mucho más allá de una simple promesa. Su misericordia es diaria y su misericordia es cotidiana desde el principio de los tiempos, y también lo encontramos esto en el Antiguo Testamento. Misericordia que tiene su máxima expresión en la cruz del Calvario, en un evento que ya ocurrió cuando Jesús decide entregar su vida para pagar por los pecados de toda la humanidad. Sacrificio que es efectivo para aquellos que le aceptan, pero sacrificio que es vano para aquellos que lo rechazan, para aquellos que voltean su rostro a otro lado, para aquellos que no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, como único intercesor entre Dios y los hombres, como nos dice también la carta a Timoteo. Nos dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que también nos insta a que aquellas personas que no han creído reciban palabra y que puedan tomar decisión y que puedan entregar su vida a Cristo y adquirir esta nueva ciudadanía, adquirir esta gracia y ese gozo y esa paz. Porque Cristo no vino para salvación de unos y perdición de otros. Cristo vino para la salvación de todo. Pero si alguien rechaza a nuestro Señor Jesús, está rechazando el sacrificio supremo en la cruz del Calvario. Y entonces no hay salvación sino perdición por esa decisión. Así que si queremos acceder a la gracia y paz en nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es que debemos fundamentar nuestra fe en Él y vivir gozosos de saber que esta gracia y esta paz son eternas y solamente pueden provenir del Padre Creador y del Hijo, que no son premios por nuestras obras, porque no seríamos dignos de ganar absolutamente nada, porque nuestra conducta nos condena, sino que son el regalo más maravilloso a que podamos aspirar como seres humanos. Gracia y paz para aquellos que escuchen de la palabra y que acepten a nuestro Señor Jesucristo. Digámosle sí al Padre Celestial. Digámosle sí a Cristo. Sí quiero ver tu gracia y quiero de esa paz que solamente puedo encontrar en Cristo Jesús. Y entonces
como Pablo y Timoteo, regocijémonos y estemos gozosos de ser parte de una comunidad de fe y de ser parte de ese rebaño que tiene como pastor a Cristo Jesús. Paz y regocijo, gozo y gracia para los hijos de Dios que han aceptado a Jesús. Y vivamos entonces con gozo y con regocijo, y que esto se manifieste en cada paso de nuestra vida, buscando que más personas vengan a los pies del Señor. Gozo y del regocijo en ello y por ello, en nuestro Mesías Salvador. Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu palabra hermosa. Gracias porque nos das gozo y paz, nos das gracia y regocijo. Te pedimos, Padre bendito, que nos bendigas, que nos guardes, que nos permitas vivir con gozo, con paz y con tranquilidad, fundamentando nuestra fe y esperanza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios. Y vamos a despedirnos con nuestro texto lema, el texto que utilizaremos durante todo este año, el texto con el que nos despediremos y que hemos acordado en la red de Pastores Oreb. Y nos dice así, es Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos habla de perseverancia, nos habla de paz, nos habla de regocijo, nos habla de gozo. Así que prosigamos a la meta. Mas yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. No dependo de emociones, yo te canto porque creo. Esto es más que sentimiento, es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta tu amor. Jesús, por ti viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón.